Buenas tardes a todos. Bueno, soy Florencia Nodar y me tocó hablar sobre selección embrionaria desde lo genético. Lo que nosotros debemos hacer es encontrar el embrión euploide y para eso vamos a necesitar que los clínicos nos realicen una estimulación a la paciente, una aspiración y nos den los líquidos foliculares donde nosotros vamos a recuperar los ovocitos y los vamos a inseminar o inyectar y vamos a tener todo un proceso dinámico en nuestros laboratorios y vamos a cultivar esos embriones hasta el estadio de blastocisto, donde vamos a realizar la transferencia, o en este caso que me tocó hablar sobre el PGTA, vamos a realizar una biopsia de trofectodermo congelando ese blastocisto biopsiado. Todo este proceso nos va a llevar aproximadamente unas 144 horas donde vamos a tener los embriones en nuestros laboratorios. Es por eso que además de la etiología y la estimulación, la genética y la dieta de la paciente, la calidad del embrión que va a entrar a nuestro laboratorio, pero va a depender del número de embriólogos y del training que tengan ellos, el número de incubadoras que tengamos, la calidad del aire, un estricto control de calidad y un excelente sistema de cultivo, la calidad del embrión que vamos a devolver al útero. Como primera instancia, nosotros tenemos para poder seleccionar al mejor embrión la morfología. Pero la morfología tiene limitantes y preguntas que nos surgen que son, bueno, los resultados que tenemos de trabajos de ensayos controlados aleatorios en cuanto a la morfología embrionaria. Estos criterios morfológicos pueden ser utilizados en todos los pacientes. Sabemos ya que hay una pérdida de correlación de la morfología con la implantación cuando se incrementa la edad materna. ¿Y puede la morfología ser utilizada en todos los laboratorios de la misma manera? ¿Existen consensos? Y ya este trabajo del 2013, el grupo de Grifo y Mune, nos demostraron que este estudio por time-lapse no predecía la euploidía, porque el 53% de los blastocistos que fueron seleccionados para transferir eran aneuploides. Y también se vio que no hay diferencias en el porcentaje de aneuploidías entre un blastocisto que se divide lentamente y uno rápido. Este trabajo de Copalbo y colaboradores desde 2014 también nos muestra lo mismo, donde vemos que si bien los embriones fueron clasificados como pobres, aún el 25,5% eran euploides. Y de los clasificados excelentemente, solo el 56% eran euploides. Es decir, que la morfología no nos predice euploidía, tampoco nos predice la llegada a día 5, día 6 o día 7, ni tampoco la calidad de la morfología que nosotros vemos nos predice la implantación de los embriones. Es por eso que se decidió buscar otras alternativas, otras metodologías, otros biomarcadores que nos pudieran determinar cuál es la calidad del embrión mejor para seleccionar. Y es por eso que se empezó a hacer el estudio de la constitución del ADN de los embriones. ¿Y a qué pacientes va a beneficiar hacerles un PGT? Y en realidad a todas, a las que tienen edad materna avanzada, a la pérdida recurrente del embarazo, a las que tienen defectos genéticos, a la infertilidad per se, a la edad paterna avanzada y a los factores masculinos. Hubo dos grandes hitos que hicieron que cambiara la forma de trabajar en nuestros laboratorios y fue el advenimiento de la puesta a punto de la vitrificación, de los medios de cultivo y de todo el desarrollo de todas las técnicas biomoleculares, sí que hicieron que llegáramos hoy a tener la secuenciación masiva, ¿sí? En nuestras manos para poder estudiar el ADN de las células de los blastocistos. Y acá vemos esto que les decía, que a partir del 88 que se comienza realizando FISH, hasta llegar al 2013, donde luego de poner a punto la técnica del array de CGH y después el NGS de última generación, y tenemos, sí, como hitos la vitrificación y el advenimiento de los excelentes medios de cultivo para poder llevar a los embriones hasta día 5 en nuestros cultivos.
Como les dije recién, desde el 2002 hasta el 2015, que se puso a punto, ¿sí?, el NGS, fueron cambiando las distintas técnicas que utilizamos para estudiar el ADN de nuestros embriones. Empezando entonces, como dijimos, por la biopsia del cuerpo polar, que nos da información solo del material genético materno. Luego pasamos a biopsiar embriones en día 3, una blastómera, llegando a biopsiar 2 o 3 células del trofectodermo en el blastocisto, y hoy ya estamos hablando de medir el ADN libre en el medio de cultivo que crecieron estos embriones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es detectar ganancias o pérdidas cromosómicas. Como les dije, comenzamos con una PCR cuantitativa en tiempo real y terminamos haciéndolo hasta hoy en día con secuenciación de nueva generación de alta resolución. Cuando se pasa del array de CGH a NGS, ¿sí?, se hacen estudios para ver si la sensibilidad y la especificidad de la técnica era la correcta, y fue el 100%, es por eso que se decide pasar a estudiar el ADN por la técnica de NGS. En cuanto a los aspectos técnicos, lo que tenemos que hacer es cultivar un embrión hasta estadiado de blastocisto, biopsiarlo, sacándole 2 o 3 células del trofectodermo, ¿sí?, hacer una amplificación en 2 pasos, una preamplificación y una preamplificación propiamente dicha, que permite aumentar exponencialmente la cantidad de ADN que tenemos en nuestros tubos. Y luego hacemos una preparación de la librería y posteriormente la secuenciación. ¿Qué vamos a hacer? Es detectar ganancias o pérdidas cromosómicas. Vamos a analizar los 24 cromosomas. La plataforma que vamos a utilizar es la de Illumina Verisec, y lo que hace es secuenciar regiones representativas de cada cromosoma. Lo que va a hacer es la cantidad de secuencias generadoras para cada cromosoma se cuantifican para poder determinar si hay algún desbalance cromosómico. Y lo que hace el software es traducir la cantidad de secuencias nucleotídicas en una cuantificación, y permite determinar las variaciones en el número de copias de los cromosomas. A partir de esta información, lo que genera son este tipo de perfiles que nos van a indicar en qué cromosomas se encuentra el desbalance cromosómico, si es que lo hubiera. Este es un perfil normal de un embrión XX. Este es un perfil de una trisomía del cromosoma 4 de un XX. Este es un mosaico del cromosoma 8 y el cromosoma 17XY. Y acá tenemos un embrión desbalanceado entre el cromosoma 10 y el cromosoma 13. Todos sabemos que a medida que aumenta la edad reproductiva de la mujer, aumenta significativamente la tasa de embriones aneuploides. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un ICSI, ¿sí? Vamos a tener en cultivo nuestros embriones hasta día 5 o día 6, vamos a biopsiar sacando 2 o 3 células del trofectodermo, vamos a criopreservar esos embriones, vamos a amplificar y secuenciar el ADN que obtuvimos de esas células, vamos a tener el informe de cuáles son los embriones euploides para luego poder preparar el endometrio y poder transferir ese embrión euploide a nuestra paciente. Ya en el año 2015, nosotros también, con nuestro querido amigo el doctor Álvarez Sedó, quisimos ver si para nosotros también correlacionaba la euploidía del embrión con la morfología. Y entonces lo que hicimos fue dividir a las pacientes en 3 grupos. Las pacientes que en día 3 tenían 10 o más células, las pacientes que en día 3 tenían 8 células en los embriones, y las pacientes que en día 3 tenían menos de 8 células. Lo que hicimos fue dividir, ¿sí?, en A, B, C, de acuerdo a la calidad del blastocisto que teníamos, y vimos que la morfología no nos predecía la euploidía, ni tampoco la llegada en día 5 o día 6 nos predecía la euploidía. Como todos los grupos, a nosotros también, a medida que aumenta la edad materna, aumenta significativamente la tasa de euploidía, y quisimos ver de los embriones aneuploides que tuvimos, que fue el 54.6, cuáles eran los cromosomas que estaban implicados, y el
nos dio que el cromosoma 22 y el cromosoma 16 eran los más implicados en las aneuploidías que tenían nuestras pacientes. Y cuando hicimos también la tasa de aneuploidías por cada cromosoma según la edad materna avanzada, también vimos que el cromosoma 22, el cromosoma 16, el 15 y el 11 eran los más implicados. Con respecto a ver la edad reproductiva de la mujer, vemos que a medida que avanza la edad, disminuye notablemente la tasa de implantación a término, aumenta considerablemente la tasa de aneuploidías, pero la implantación fallida no cromosómica sigue siendo la misma, no dependiendo de la edad de la paciente. Este gráfico lo vimos ya muchas veces y vimos que cuando logramos tener un embrión euploide, eliminamos el efecto de la edad materna en la tasa de implantación. Y el embrión euploide tiene la misma tasa de implantación o similares tasas de implantación, sacando del medio la variable de la edad materna. En cuanto a nuestros resultados, en el año 2013 comenzamos a hacer PGT por array de SGH y en el 2016 comenzamos a hacer NGS. Y el 32% de nuestras pacientes es por solicitud de ellas que quieren hacer el estudio cromosómico de sus embriones, el 40% son de edad reproductiva avanzada y el resto de los porcentajes se va ubicando entre translocaciones, factor masculino, desórdenes ligados al X, edad reproductiva avanzada más aborto recurrente, fallas reiteradas y aborto recurrente. El 65% de nuestras pacientes tienen al menos un blastocisto normal para transferir y el 35% de nuestras pacientes no tienen blastocistos euploides para transferir. El 44% ¿sí? de los embriones son normales, el 21% mosaicos, el 17% tiene una aneuploidía, el 8% son complejos anormales. Y en cuanto a cuando hacemos PGT-SR, es decir, con fallas estructurales, vemos que el 24% son normales y el 37% de los embriones son desbalanceados. Cuando pasamos de tecnología, se pasó ¿sí? de tecnología del array de SGH a NGS, nos apareció el problema de los mosaicos y este cambio en el porcentaje de euploidía, dependiendo de la técnica utilizada, son los mosaicos que antes con el array no los veíamos. ¿Qué significa un embrión mosaico? Es la presencia de dos o más genotipos dentro del mismo embrión y es el resultado de errores mitóticos durante el desarrollo posigótico. Es decir, que ahora vamos a tener los embriones euploides, los aneuploides y en el medio los embriones mosaicos. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender este mosaicismo? Va a tener distintos grados y va a ser de bajo grado si es menor al 40% y de alto grado si es mayor al 41%. Y va a depender del tipo de mosaico que tengamos, que puede ser segmentario parcial, de cromosoma completo o cromosoma anormal. ¿Vamos a poder transferir estos embriones? Y sí, es un desafío clínico. Hasta diciembre del 2020 había reportados 210 embarazos, 180 nacidos aparentemente normales. Es insuficiente la evaluación para certificar el nacido cromosómicamente sano y en este trabajo se habla de la probabilidad de embarazo en mosaicos del 2.1%, donde el 0.2 tiene recién una afectación fetal. En este trabajo ¿sí? Se ve que el mosaicismo es común durante el desarrollo preimplantatorio y es muy raro al nacimiento. Y esto que decíamos, que hay una incidencia de mosaicos en vellosidades que se estima entre un 1 y 2% y al momento de la amniocentesis es del 0,2%. ¿Qué mosaico transferimos? Bueno, la Sociedad Internacional de Diagnóstico Genético Preimplantatorio en el 2016 sacó un comunicado donde nos decía que elijamos mosaicos de monosomía antes de los mosaicos de trisomía, excepto el 45X. Si lo único a transferir son mosaicos trisómicos, evaluar el cromosoma afectado. Y nunca transferir mosaicos trisómicos del 13, 18, 21, no transferir mosaicos trisómicos del 14 y 15, dar menor prioridad a los mosaicos trisómicos del 2, 7 y 16 y dando prioridad a los mosaicos trisómicos del resto de los cromosomas. En el 2017, Cohen nos dijo que
Los mosaicos trisómicos tenían la misma preferencia que los mosaicos monosómicos. ¿Qué transferir cuando no hay euploides? Entonces, prioridad a mosaicos de bajo grado. ¿Sí? En este trabajo se ve que cuando transfieren mosaicos de bajo grado, comparándolos con los de alto grado, la tasa de beta positiva de embrión implantado y de bebé nacido es estadísticamente superior a favor del grupo de los mosaicos de menor grado. Luego, transferir mosaicos segmentarios, ¿sí? Dar la misma prioridad a las monosomías que a las trisomías, no transferir nunca complejos anormales. El grupo de Grati realizó un score para seleccionar las trisomías a transferir y vieron que estos cromosomas, ¿sí? Era el score 0 o 1, tienen muy bajo riesgo, estos cromosomas tienen un riesgo moderado, estos tienen un riesgo de aborto, estos tienen riesgo de feto afectado y estos directamente no hay que transferirlos. Este trabajo de Dagan Wells y su equipo determinó que el embrión mosaico es viable, que el mosaico segmentario tiene la misma tasa de implantación y de embarazo que un embrión euploide, que los mosaicos complejos tienen una tasa de implantación y de embarazo significativamente menor y que transfiramos mosaicos segmentarios como prioridad al mosaico para ser transferido. Y a todas estas pacientes realizarle amniocentesis de rutina. Un resumen de la actualidad entonces: es imprescindible el asesoramiento genético previo siempre en todas estas pacientes que van a realizar estudios genéticos preimplantacionales. Hay una fuerte recomendación de realizar amniocentesis para confirmar el cariotipo, prioridad de mosaicos segmentarios, misma prioridad la trisomía que la monosomía, descartar los complejos anormales y utilizar el score de Grati para el orden de prioridad en la transferencia de trisomías. Restar peso al porcentaje de aneuploidía, desestimar el grado de mosaicismo, eso está en discusión todavía. Nuestra experiencia fue, hemos transferido 20 blastocistos mosaicos, hemos tenido una tasa de beta positiva del 65%, con una tasa de embarazo clínico del 50% y una tasa de aborto del 30%. Buscando biomarcadores que nos ayuden a poder elegir el embrión euploide, el grupo de Dagan realiza este trabajo donde miden el ADN mitocondrial y ven que podría estar asociado a la edad materna, al grado de aneuploidía y a la probabilidad de embarazar, de implantar ese embrión. Nosotros quisimos hacer nuestra experiencia y presentamos este trabajo en la ESRE del 2018, donde vimos que la cantidad de ADN mitocondrial únicamente estuvo asociada estadísticamente con la aneuploidía. Esto nos sugiere que altos niveles de ADN mitocondrial podrían impactar negativamente y dar como resultados una segregación cromosómica inadecuada. Este estudio aportaría evidencia de la cuantificación del ADN mitocondrial en blastocistos humanos no tendría un impacto clínico en la tasa de embarazo, por lo que concluimos que el ADN mitocondrial no sería un biomarcador adecuado para la selección entre embriones euploides. ¿Qué se viene? Bueno, de vuelta, tratando de buscar biomarcadores no invasivos que nos indiquen cuál es el embrión que va a implantar y va a dar un bebé nacido en casa, se comenzó a estudiar el fluido del blastocele. Este trabajo de Gianaroli y colaboradores del 2016, donde recolectan, ¿sí?, el líquido del blastocele y estudian el ADN libre en el líquido blastocélico. Otra de las técnicas fue encontrar, ¿sí?, y aislar el ADN del medio de cultivo donde los embriones fueron creciendo. Y este trabajo del 2016 fue uno de los primeros, ¿sí?, donde se vio que había una especificidad y una sensibilidad de la técnica muy semejante cuando se medía el ADN del libre en el medio donde había crecido el embrión versus la biopsia de trofectodermo.
como para poder darle peso al estudio del ADN libre en el medio de cultivo, este grupo de Catherine Raskowski nos dice que en realidad podemos tener falsos positivos y falsos negativos cuando realizamos la biopsia de 2 o 3 células del trofectodermo de nuestros blastocitos. Entonces realizaron este trabajo donde biopsiaron los blastocitos, los vitrificaron, estos embriones fueron donados para investigación, por lo tanto se descongelaron, se dejaron en cultivo 24 horas y se estudió el ADN libre en ese medio de cultivo, se estudió el ADN libre el ADN en la biopsia que se le había realizado y se analizó el embrión total, ¿sí? Nuestra experiencia realizando PGTA no invasivo, lo que hacemos, bueno, claramente es cultivar los blastocitos, biopsiarlos, recolectar el medio de cultivo donde estos embriones fueron cultivados y analizar ambos ADNs y comparar nuestros resultados. Entonces, cultivamos nuestros embriones, los biopsiamos, amplificamos ese ADN, preparamos las bibliotecas y realizamos el NGS. Y en cuanto al medio de cultivo, ¿sí? Lo mismo, juntamos el medio de cultivo, amplificamos, preparamos bibliotecas y realizamos el NGS. Tenemos los embriones, en día 4 los lavamos en varias gotas de cultivo, lo ponemos en medio de cultivo nuevo en día 4 y en día 5 o día 6 biopsiamos esos blastocitos, los congelamos y recolectamos entre 25 y 30 microlitros de este medio de cultivo para secuenciar el ADN. En nuestra primera experiencia tuvimos un 85% de concordancia en cuanto a la ploidía. ¿Cuáles podrían ser las variables? Bueno, el volumen de la gota, si se hace hatching o no, si se colapsa o no el blastocisto, cuántos lavados, días o horas de cultivo previo a la recolección, cambiamos el medio en día 3 o día 4. Y en cuanto a las técnicas moleculares, bueno, la técnica de amplificación y el algoritmo de análisis de los resultados serían las variables que podrían tener los distintos grupos. Comienzan a aparecer un montón de trabajos, el grupo de Hanson, donde estudian 170 muestras, donde tienen un 63,5% de porcentaje de amplificación y un 65,7% de concordancia, muchos trabajos. 47 muestras, 100% de amplificación, 87,5% de concordancia en cuanto a el trofectodermo versus el medio. Este es un perfil que nosotros pudimos realizar, ¿sí? Con la técnica invasiva y con el no invasivo, que nos dio muy lindo y nos puso muy contentos. Bueno, después los resultados no fueron tan alentadores, así que no nos pusimos tan contentos luego, pero bueno, seguimos estudiando y seguimos buscando conclusiones. Los controles negativos nos dieron bien, nos falta casuística, si bien el porcentaje de concordancia fue menor al esperado, se hizo de forma realmente no invasiva. Para hacer la primera experiencia, los resultados fueron cercanos a los de otros grupos. ¿Sí? Y bueno, el año pasado el grupo de eGenomics publica este trabajo donde estudiaron 1.301 embriones y vieron que la concordancia en cuanto al medio de cultivo con el trofectodermo fue el 87,5 y del medio de cultivo con el macizo celular interno fue el 84,4 y del trofectodermo con el macizo celular interno fue el 87,5. Y estos son todos los trabajos que comenzaron a realizar la medición del ADN en el medio de cultivo y si bien en el 2016 se publica una concordancia muy baja, ya en el 2019 se está hablando de concordancias del 82, del 87,5. En este trabajo lo que hace eGenomics es ver que la concordancia entre el trofectodermo y el medio de cultivo
fue el 85%, y lanzó un test donde le da la probabilidad que tiene el embrión de ser cromosómicamente normal. Entonces, realizan transferencias de embriones con mayor probabilidad de ser normales. Esto hace que disminuya la tasa de abortos, aumente la chance de tener un bebé sano en casa, disminuye la cantidad de transferencias para lograr un embarazo, disminuye el costo y no es invasivo. Es decir, le dan un ranking a los embriones priorizando los que tienen más chance de ser euploides. Esta es una comparación de un trabajo que publicó Dagan Wells en el 2019, donde fue viendo todos los distintos grupos, ¿sí? Y todas las diferencias que hay entre los distintos grupos, ¿sí? Como para comparar si se hace hatching, si no se hace hatching, si se hace en día 3, en días 1, en día 5, en día 4, si hay algún tipo de manipulación adicional, cuándo se obtiene la muestra. Bueno, hace todo un estudio muy interesante de todo lo que hay publicado hasta la época exactamente. En cuanto a este trabajo que aparece en el 2017, también como apoyo a el poder buscar biomarcadores que nos hablen de la euploidía del embrión sin ser invasivos. Este trabajo nos dice que una sola zona de biopsia no puede ser matemáticamente representativa de la totalidad del embrión. Y el mosaicismo reportado a partir de una biopsia de trofectodermo puede no resultar representativo del contenido genético del blastocisto que tiene más de 100 células. El PGTA no invasivo es menos propenso a detectar falsos mosaicos embrionarios, ya que la barrera de detección se estrecha desde valores superiores al 30 hasta el 70%, disminuyendo así el número de mosaicos reportados con el método invasivo, cuyos límites son más amplios. Entonces, de nuevo, para resumir, lo que hacemos es cultivamos los embriones de día 1 a día 4, los lavamos muy bien, los ponemos en una nueva gota de cultivo, en día 5, día 6 realizamos la biopsia y juntamos el medio de cultivo donde crecieron estos embriones. Pero mucho cuidado, ¿sí? Porque las técnicas son experimentales, innovadoras o establecidas de acuerdo a la eficacia, a la seguridad, al procedimiento y a la efectividad. Y todavía la técnica de PGTA no invasivo se encuentra en etapa experimental. Nos queda mucho por entender a nivel básico. Necesitamos entender el origen de ese ADN que libera el embrión al medio de cultivo, si proviene del macizo celular, del trofectodermo, si no es una combinación de ambos. No se sabe aún cómo este ADN se fragmenta y por qué se fragmenta. No se sabe si hay diferentes mecanismos de replicación del ADN embrionario comparado con el somático. Por el momento, el PGTA no invasivo no sustituye la biopsia, sino que sería un complemento, una alternativa, una técnica de primera línea, que si tenemos alguna duda, se realiza la biopsia de trofectodermo. Es decir, que no sería una técnica de diagnóstico, sino que sería una técnica de screening. Como consideraciones finales, necesitamos seleccionar un embrión euploide para reducir al máximo la no implantación o pérdida de gestación por causas embrionarias, reducir el tiempo para lograr el embarazo. Como consideración, poder transferir los mosaicos embrionarios. Como resultados expectantes, todavía tenemos el medio de cultivo, el análisis del ADN del medio de cultivo, y como técnicas también ahí que vienen picando bajito, pero que no son menos importantes, es seguir investigando sobre si nos puede dar alguna información el ADN mitocondrial y la blastocentesis. Sepamos que los requisitos para que ocurra una implantación es tener una buena morfología embrionaria que refleje un desarrollo adecuado, una constitución cromosómica normal, condiciones uterinas favorables y una buena técnica de transferencia. Necesitamos 9 ovocitos para que 7 fecunden normalmente, para que 5 se dividan, para que 2 lleguen a blastocisto y 1 sea el cigoto efectivo del embrión euploide. Muchas gracias.